Buenas tardes, mi nombre es Luis Castañeda y a continuación vamos a hablar sobre el siguiente circuito, que es el circuito 4.2-1. Aquí vemos que, como nos dice los voltajes de nodo del circuito, aquí vemos que B1 es igual a menos 4 volts y B2 es igual a 2 volts. Entonces aquí vemos que nos pide pues cuánto vale I. Necesitamos encontrar el valor de I. Como vemos, este circuito está compuesto de dos mallas. Vemos aquí está es la referencia. Entonces, como vemos aquí, pues ya tenemos el resultado, pero tenemos que ver si tiene las leyes de Kirchhoff de voltaje, leyes de Kirchhoff de corriente. Necesitamos ver si cumple con esas leyes. Pues como sabemos, el voltaje de B2 es igual a 2 volts y el voltaje de B1 pues es igual a menos 4 volts. Aquí el voltaje en la referencia, como sabemos, pues es de 0 volts. Entonces, como sabemos, la corriente, como ya hemos visto, la corriente va de mayor a menor potencial. Entonces, como vemos, pues 2 volts es mayor que 0 volts. Entonces la corriente va a ir así, de mayor a menor potencial. Entonces también aquí vemos que 0 volts es mayor que menos 4 volts. Como vemos, la corriente va a ir en este sentido, quedaría así. Entonces, como vemos aquí 2 volts, para encontrar la corriente de aquí, pues vemos que 2 volts es mayor que menos 4 volts. La corriente va así, entonces quedaría la corriente así. Lo pasa por acá, y lo pasa por aquí, y es donde estamos buscando la corriente ahí. Entonces, como vemos, este voltaje pues serían la diferencia de potencial en este sentido. Entonces, como vemos aquí, pues es el valor de este voltaje, 0 volts, menos 4 volts de entre el valor de la resistencia. Como vemos aquí, pues 0 menos 4, pues esto quedaría positivo, que serían 4 octavos de ampere, sería el valor de la corriente que pasa por aquí. Entonces eso es igual a 2 cuartos. 2 cuartos pues sabemos que es un medio. Entonces sabemos que por aquí va a estar circulando un medio de ampere. Entonces seguimos. Igual aquí pues sería, encontrar la corriente que pasa por aquí, pues serían el voltaje, serían 2 volts menos los otros 0 volts. 2 volts menos 0 volts entre la resistencia, que son 4. Esto sería pues, 2 cuartos. 2 cuartos entre 2 pues es un medio de ampere. Entonces, como sabemos, por aquí circularía también un medio de ampere, y vemos que pues cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, igual aquí arriba vamos a calcular, como vemos que la corriente va de mayor a menor potencial, pues vamos a calcular lo mismo, este voltaje menos este voltaje entre la resistencia. Entonces quedaría así, pues serían 2 volts menos 4 volts entre la resistencia, que son 6 ohms. Esto quedaría 1 ampere. Entonces vemos que por aquí va a cruzar 1 ampere. Igual por acá viene otro ampere. Por aquí está circulando de corriente 1 ampere. Entonces, como vemos, por acá entra 1 ampere, por acá entra un medio. Entonces vemos que por aquí, por esta corriente, por aquí tiene que pasar 1.5 amperes de corriente. Entonces, como sabemos que esta corriente vale 1.5, tiene que entrar, perdón, me dibujo los nodos, estos son los nodos. Vemos que entra la corriente, entra por aquí, tiene que llegar a este nodo, y aquí en este nodo se divide en dos, es entre dos. Para acá, para esta parte, se viene un medio de ampere, para acá pues 1 ampere. Entonces aquí y sería 1.5 amperes. Entonces cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, como sabemos, pues como les digo, aquí son, pues vamos a hacer la ley de Kirchhoff de voltaje. Aquí son 2 volts, mayor a menor potencial.
Aquí son 6 volts de mayor a menor potencial, y aquí pues serían 4 volts, perdón, 4 volts de mayor a menor potencial. Entonces, como vemos, pues menos 6 menos 2 pues son 4, menos 4 pues 0, ¿no? Igual así, 4 más 2 pues menos 6 más 6, 0. Entonces, como vemos, cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente. Así queda terminado este circuito.